Saludamos a Claudio Mendoza. Claudio Mendoza jugó en su momento con Cartaginés, Limón, Santa Bárbara, en Costa Rica, es argentino y lo hemos invitado aquí en Al Pie del Deporte y everardorera.com para ver cómo nos escucha Claudio. Buenas noches, un gusto saludarlo, Claudio. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien allá? Perfecto, amigo, perfecto. Claudio, bueno, qué gusto. Sí. Y qué Perdón. bueno, ¿verdad? Tranquilo, nada más lo hemos invitado primero porque hace rato tenemos una amistad virtual con Claudio Mendoza por su paso por el fútbol de Costa Rica. No sé si usted fue el que montó la frase abrazo de gol y después muchos empezaron a decirle aquí y tiene muchas amistades en Costa Rica, Claudio. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches para todos. Don Everaldo, es un gusto estar en el programa. Bueno, fueron 11 años de mi vida allí en Costa Rica, tengo gente que amo, tengo a mi hijo que está jugando en Jicaral, así que le mando un abrazo, hace 3 años que no lo veo. Me tomó de sorpresa para bien que el Bocha esté en selección. ¿Ya está confirmado? Bueno, solo falta la parte oficial y lo llamábamos también, Claudio, para conocerle su criterio sobre Fernando Batista, el Bocha, que llega como entrenador a la selección de Costa Rica. Que es curioso, ¿verdad? Cuando uno repasa el currículum de él, no ha dirigido equipos profesionalmente, ha venido trabajando en ligas menores en Argentina, sub-20 Argentina, la selección en ese nivel, después asistente Peckerman, se queda en Venezuela y se viene ahora con la selección de Costa Rica. Es hermano de Sergio El Checho Batista, el campeón del mundo en 1986. ¿Qué se puede decir de Fernando Batista? ¿Lo ubica usted, Claudio? ¿Tiene una referencia? ¿Qué puede esperar Costa Rica del técnico argentino? Bueno, Bocha, familia de Argentinos Juniors. Nosotros todos pasamos por ese club, el semillero del mundo, le dicen acá en la Argentina. De hecho, el Checho fue compañero mío en Nueva Chicago. Después de haber sido campeón del mundo, jugamos juntos allá por el año 91, creo. Con Sergio te hablo, ¿no? Sergio Batista. Y el Bocha, que debutó como jugador en Argentinos Juniors, estuvo en San Lorenzo, Godoy Cruz también. Él se quedó en la casa, que es Argentinos Juniors, y él él dirigió mucho inferiores, coordinó mucho lo que es inferiores de Argentinos Juniors. Y cuando José agarra selección juvenil argentina, lo lleva a él. Después tuvo un paso por Armenia, creo que sub-20 o sub-18. Y cuando José Peckerman agarra selección Venezuela, lo lleva a él y a Leandro Cufré, que es gente de Argentinos Juniors, ¿no? Por eso te digo, es una familia muy identificada con Argentinos Juniors. Todos los batistas, ¿no? El Checho y el Bocha. El Bocha, Fernando Batista. ¿Qué puede esperar Costa Rica de un Fernando Batista como entrenador? Hablando con Claudio Mendoza, que siempre es bueno repasarle a la gente que Claudio Mendoza jugó en Costa Rica varios años, Santa Bárbara, Limón, Cartaginés y demás. Y aquí Marlon Soto dice algo que es cierto, ¿verdad? Me acuerdo de algunos golazos en Santa Bárbara, jugaba de extremo izquierdo y le pegaba muy bien a la pelota a Claudio Mendoza. Bueno, le mando un abrazo ahí, todavía que se acuerden de uno, es hermoso. Ya pasaron 30 años, ¿no? De aquel Santa Bárbara, pero lo recuerdo con mucho cariño. Un saludo para todos ahí. El Bocha tiene la escuela de José, ¿no? De nuestro José Néstor Peckerman, que fue, la verdad, un formador, no solo como jugador, sino como persona, nos ha dejado mucho. Y él viene de esa escuela, Everaldo, de un buen fútbol, siempre queriendo tratar bien la pelota. Yo lo que digo es que ojalá lo dejemos trabajar. Sé que Costa Rica necesita de triunfos, pero yo creo que es un tipo de procesos. Esa palabra por ahí, a ese nivel, no se respeta como se debería. Ojalá él tenga el tiempo que tiene que tener un técnico para plasmar lo que él sabe y quiere sobre futura selección de Costa Rica. Yo creo que él en Venezuela hizo un trabajo importante porque después de José, él quedó al mando de la selección de Venezuela. Pero bueno, no le alcanzó, ustedes se acordarán que estuvo a un paso de clasificar para su primer Mundial Venezuela y no se pudo lograr, ¿no?
le quedó la amargura, ¿verdad? La amargura también de la experiencia y del proceso. Claudio, aquí estamos junto a José Pablo Segura y Juan José Ugalde esperando que Juan haya resuelto el problema técnico. Recuerdo cuando ¿Ya me estuve en escuchan, Argentina. Everardo? Sí, ahí lo escucho bien, Juan. Cuando estuvimos en Argentina hace como año y medio, usted tiene un hotelito en Mar del Plata y por ahí me llamó y me dijo que me invitaba. Cuéntenos un poco de ese esfuerzo, Claudio. Sí, bueno, un saludo a todos ahí a la mesa. Nosotros estamos acá en Mar del Plata ya hace unos años y bueno, cuando me enteré que estaba usted en Buenos Aires porque vi una foto que estaba en Cancha Boca, dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad y inmediatamente me comuniqué con usted, pero ya tenía programado el viaje, creo que le quedaba un día. Pero bueno, a todo tico que esté acá en la Argentina, mi deber como una cuestión de agradecimiento es invitarlos acá al hotel, siempre con cero costos, porque yo siempre digo que Costa Rica a mí no solo me dio la participación de varios equipos jugar allí, sino un hijo, ¿no? que es costarricense. ¿Cómo hizo ese esfuerzo? Porque Mar del Plata es un sitio tremendamente turístico. Nada fácil para usted, Claudio. Sí, bueno, me salió esta posibilidad y yo estaba como queriendo salir de todo lo que es el fútbol. Entonces, era algo nuevo para mí, una actividad que jamás la había hecho y la tomé por eso, porque digo, bueno, a ver de qué estoy hecho o es solo la pelota mi vida. Y aquí estoy haciendo algo que jamás me hubiera imaginado, pero la verdad es que la estoy pasando bien, siempre con ganas de volver a mi lugar, ¿no? Que para mí es Costa Rica. ¿Ha recibido a alguien de Costa Rica conocido ahí en su hotel en Mar del Plata? Bueno, claro, estuvo Oscarcito Valverde, aquel que jugó en la liga, no sé Claro, si sí, se es que acuerdan claro. de él. Lateral derecho. El lateral derecho, un amigo. Ahorita viene Pituza, que es que no es El, futbolista, el pero está en músico. el grupo La Solución, el músico. Siempre tengo personajes queribles del fútbol y de la vida, porque la verdad que tengo muchos amigos fuera del fútbol. Pero sí han venido, estuvo también el kinesiólogo de Punta Arenas ahorita, que estuvo con una selección de médicos, vinieron a participar de un mundial y estuvieron acá en el hotel. Marlon Soto le pregunta que si se acuerda de los asados en la casa del Cachorro y Calito Romero. Bueno, Marlon, un abrazo gigante. Claro que me acuerdo de esos famosos asados con Maía, con algunos uruguayos y argentinos que nos juntábamos y algún brasilero por ahí. Te puedo contar que los asados estaban espectaculares, pero después de lo que pasaba, después del asado no te lo puedo contar. Había algún que otro vino tinto ahí, pero la pasábamos bárbaro, la verdad. Ahí Gustavo Martínez. el cachorro estuvo con ustedes en alguna actividad. Sí, claro. Siempre había Froilán Ledesma. Justin Campos, que le mando un abrazo enorme, Hugo Viegas, argentino él, que están trabajando creo que en Honduras, y bueno, muchísimo Marcelo Bruno, que está trabajando en Costa Rica también. Bueno, muchísima gente que uno ha dejado, que el fútbol nos ha dejado, ¿no? José, estás en mute. Cerrado, José. Ahora. No, sigue por ahí pegado. Ábralo, José. Lo tiene cerrado. José, ahí estás. Ahora sí, ahí estamos. Ahí Saludarlo, está, Claudio. Un placer que nos acompañe aquí en Al Pie del Deporte en los 107.1 FM de Radio Actual. Claudio, volviendo a lo del Bocha Batista, bueno, en Venezuela tenía 3 asistentes técnicos. Él estuvo ahí con Leandro Cufré, que era uno, Jorge Vidal, Vicente Rosales. Aquí Gustavo Alfaro también vino con muchos asistentes técnicos. Hemos visto que a nivel mundial ha cambiado eso, ¿verdad? Aquí el Piojo vino solamente con 2 asistentes, Miguel Herrera, el técnico mexicano. ¿Cómo ve usted ese aspecto que ha ido cambiando, que ahora muchos técnicos, su cuerpo técnico es mucho más amplio y no sé si sabe algo de alguno de los asistentes que tuvo el Bocha ahí en territorio
territorio venezolano y saludarlo nuevamente, Claudio. Bueno, un abrazo enorme para vos, un gusto saludarte. Leandro Cufresi fue jugador y asistente técnico del Bocha en su último paso por Venezuela. Yo no sé, mirá, cuando me llamaron ustedes, inmediatamente hablé con algunos amigos y me dijeron que posiblemente lleve algún que otro nuevo, porque creo que Leandro se quedaba en la Argentina. Es como extraoficialmente. La verdad que no sé si va con el mismo grupo. Seguramente allá se va a comprar gente de Costa Rica porque tienen que conocer el medio. Pero bueno, eso seguramente se verá con el tiempo y cuando lleguen. Te puedo decir que el cuerpo técnico que estuvo con él en Venezuela, casi con seguridad, porque me lo han dicho, no iría. Tal vez lleve gente nueva, ¿no? Perfecto, Juan. Claudio, Juancito, sí, nada más le iba a preguntar. ¿Ahí me escuchan? Juan, sí, nada más un detalle para no olvidar, mi querido amigo, oiga, qué bien le está yendo, Claudio. La gente quiere saber cómo se llama el hotel suyo ahí en Mar del Plata, porque un argentino que quiera recibir a los costarricenses con esa bondad, muchos quieren ubicar cómo se llama el hotel de Claudio Mendoza, nada menos que unos lugares que van más las argentinas, a Mar del Plata, mi querido amigo. Qué dichoso, ¿ah? Bueno, el hotel se llama Los Acantilados. Está, bueno, en la ciudad de Mar del Plata. Está como a unos 20 minutos de lo que es el centro de una ciudad hermosa. Y te vuelvo a repetir, Everaldo, de hecho yo tengo un tico en estos momentos que viaja el viernes para Costa Rica. Así que el paso es obligatorio cuando un tico pisa suelo argentino, que venga para Mar del Plata. Al hotel Los Acantilados de Claudio Mendoza. Dale, Juan. Exactamente. Dale, Decime, Juancito. Juan. Que creo que Juan hoy no es el día de Juan con el internet. No es culpa de él. Bueno, estamos lejos. Oiga, Claudio, pero hágame una descripción de esa belleza en Mar del Plata, con esas argentinas impresionantes. Ahora sí. Bueno, nosotros tenemos... Inspírese, Claudio, inspírese. Tenemos las mujeres más lindas del planeta, diría un argentino agrandado. No, son muy lindas, las argentinas son muy lindas, y esta ciudad acompaña, ¿no? con lo lindo de las mujeres, porque la ciudad es hermosa. Así que nada, están invitados, los espero, siempre es un gusto recibir a la gente de Costa Rica acá en este lugar, ¿no? En Los Acantilados. Amigos, 6:31 aquí en Alpieldeporte y everaldorrera.com. Estamos junto a Manrique Marín en Alpieldeporte y everaldorrera.com. Manrique Marín. Bueno, Juan ahí tiene problemas de conexión, como decíamos. José, ¿alguna otra pregunta para Claudio que como ven está en todas, ¿verdad? En apariencia, el cuerpo técnico que trabajó en Venezuela con Fernando el Bocha Batista no vendría. Sí me gustaría preguntarle, el Bocha, Bochini, ¿verdad? El más famoso. ¿Cómo se puede interpretar ese apodo del Bocha? Bueno, el Bocha acá en Argentina te dicen cuando lo que me está pasando a mí, me estoy quedando pelado. Como el Bocha Batista de joven ya se veía que iba a ser pelado, los muchachos te ponen ese apodo, ¿no? El Bocha por la bocha, porque te quedas pelado. Así que... se te cae el pelo. Exactamente, por eso le dicen el Bocha a Batista, el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. ¿Y de él como persona qué sabe, por ejemplo? Detalles de él. Sí, bueno, toda la familia Batista, yo tuve la suerte de tener a Checho como compañero y te puedo asegurar que ellos como personas son extraordinarios, profesionales al máximo y yo creo que no es casualidad que les salgan trabajos como este, ¿no? Tamaña responsabilidad, dirigir una selección. Yo te hablo como fútbol, como ex o gente del fútbol, pero también pensando en el bienestar de la selección de Costa Rica. Para mí es mi selección. Qué bueno, Claudio. José. Claudio, y sigue un poco desde ahí el fútbol de Costa Rica. Sí, bueno, Everaldo, yo he jugado en varios equipos allá
y en casi todos me quedaron debiendo alguna que otra plata, pero yo me enamoré del país. ¿De verdad le quedaron debiendo? ¿Mucho o no? Y algunos pesos me quedaron debiendo, pero bueno, eso es pasado. Yo la verdad que me enamoré de Costa Rica desde el primer momento y bueno, y es para siempre. O sea que todo eso quedó como secundario. Costa Rica es mi casa, la siento como tal. De hecho, te vuelvo a repetir, tengo un hijo que está viviendo allí y la idea siempre es volver, ¿no? ¿Qué fue lo que lo enamoró tanto de Costa Rica, Claudio Mendoza? Y yo cuando llegué, yo no conocía el medio, no, yo venía de los Estados Unidos y cuando me dijeron para jugar en Costa Rica, no, la verdad que no conocía nada, pero la gente, la gente, la simpleza y la educación fueron una de las cosas que me impactaron. Y después, bueno, lo que es Costa Rica como país es un paraíso, no lo voy a descubrir yo. Costa Rica para mí, te vuelvo a repetir, es mi casa como Argentina. José. ¿Le sorprendió, Claudio, lo que pasó con Costa Rica en este último proceso, quedando fuera de una Copa del Mundo luego de 3 consecutivas? No sé si ahí... Usted me copia bien ahí, Everardo. Yo sí lo copio bien, José. No sé si Claudio... ¿Lo escuchó, Claudio? No lo escuché, no, es que dice José Pablo que si le sorprendió que Costa Rica quedara fuera de este Mundial 2026. Sí, me sorprendió porque yo ya te vuelvo a repetir, cuando el corazón maneja sentimientos es difícil. ¿Cómo haces? Entonces, si bien estaba difícil y no estábamos jugando bien, uno como hincha quiere que su selección esté clasificada siempre a los mundiales. Y obviamente que me dolió que no estuviera. Claudio, ¿y cómo vivió la pasada breve pero sonada de Keylor Navas en Newell's Old Boys en Argentina, en el campeonato argentino? Y yo cuando me enteré que venía Keylor, me puse muy feliz porque sé el tipo de profesional que es y iba a enriquecer a nuestro fútbol. Imagínate, un tipo con Champions, con la historia de Keylor, a jugar en el Madrid y todo lo que conlleva eso. Imagínate en un vestuario para los chicos de una ciudad como Rosario, donde llegar a nivel profesional no es fácil, es una ciudad complicada y con muchas carencias. ¿Te imaginás entrar al vestuario y tener a Keylor al lado cambiándote con Keylor? Yo creo que no hubo nada negativo. La llegada de Keylor para nosotros fue increíble. Imagínate que lo veneraban en todos los estadios. No sé si ustedes seguramente sí se enteraron de eso. Y eso no es normal en Argentina, ¿verdad? Sobre todo para un arquero, ¿no? Que es un puesto donde no se lo valora y Keylor creo que ha recibido eso porque obviamente sabíamos de la trayectoria que tenía él como deportista, como jugador. Claudio Mendoza, Claudio, hablando de su época en el fútbol de Costa Rica, ¿qué jugadores recuerda? ¿A quiénes valoró? ¿A quiénes le parecían que eran buenos jugadores? Y sus mejores experiencias en Costa Rica. Y también una pregunta clásica, ¿verdad? La diferencia de jugar en el Morera Soto o en el Ricardo Saprissa. Bueno, tengo muchos jugadores que me han impactado, con algunos tengo todavía relación, no sé si se van a acordar, seguramente que sí, de Wilson Muñoz. Volante buenísimo. ¿Sí? Volante que jugaba en la liga. Bueno, Eric Lonis, para mí en ese momento estaba pasando un momento extraordinario junto a Lester Morgan. Para mí uno de los mejores porteros que enfrenté y que le pude hacer un gol. No sé, Johnny Cubero, que le pegaba en la espalda y la pelota entraba. Era increíble, ¿se acuerdan? Sí. Tengo muchísimos jugadores que me impactaron en lo personal y dije, wow, qué increíble cómo se juega acá. Uno como no conocía el medio se creía que era fácil y la realidad es que nunca fue fácil
porque tenés la temperatura, los climas cambiantes. Y si me preguntás dónde me gustaba jugar, si en el Morera o en la cancha del Sapri, a mí me gustaba jugar en el Morera Soto. Sentía más como me decían malas palabras y no sé, a mí me gustaba que se tiraran contra mí, era algo que me gustaba, ¿no? En serio, porque hay jugadores Sí. que no soportan eso, Claudio Mendoza. Y usted, o sea, usted entre más lo jodían, más cosas feas le decían, mejor se sentía. Sí, a mí me gustaba, porque yo había soñado con que me madre el fans, pero sí con esa situación de que haya gente y yo jugando, y cuando me pasaba, yo decía, pero esto es lo que yo elegí, esto es lo que soñé, y aquí quiero estar en este lugar, así que, no sé, gozaba ese momento, ¿no? Aquí Marlon Soto le pregunta que si recuerda, yo lo tengo claro, a un jugador de muy buena técnica. Incluso pensé que iba a llegar más lejos. José Luis Azofeifa, aquel zurdo. Claro, fue compañero mío en ese Santa Bárbara hermosa que tuvimos, José. Tenía una técnica increíble. Creo que jugó en Cartaginés también, José. Le perdí el rastro, hace rato que no sé de él, pero me acuerdo, claro, Eddie Arias, me había olvidado de Eddie. Qué jugador, gran compañero. Hay mucho, Wilson López, el Pato. Wilmer. Perdón, Wilmer López, perdón, el Pato, que me perdone el Pato, que tengo buena relación, Álvaro Mesén, tengo muchos, no me acuerdo de todos, pero tengo muchos que me impactaron como jugadores, claro. Claudio Mendoza, hablando desde Argentina, ahora que Fernando El Bocha Batista es el nuevo técnico de la selección. Carlos Santana, que nos escribe aquí, se acaba de decir Lester Morgan, amigo y compañero de escuela allá en Villarreal y Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste. Yo de los porteros más rápidos que vi en mi vida, Keylor Navas y Lester Morgan. Sí, Lester era increíble. Yo me acuerdo en ese Heredia que también jugaba muy bien. Nos habíamos enfrentado varias veces con ese Santa Bárbara que había hecho un buen torneo allá por el 98, 99. Y pucha, le pedí una foto a Lester una vez. Y como que se sorprendió. Y yo le dije, yo quiero una foto con vos, porque la verdad que era increíble lo que atajaba. Era una elasticidad. Y bueno, cuando el día que le metí un gol, yo después le pedí una foto. No había celulares en ese momento, pero había una cámara, así que tuve la suerte de tener una foto con él. Los hermanos Castro en Santa Bárbara, Bernardo y Rolando, ¿lo recuerda? Sí, sí, claro que me acuerdo. Claro, los hermanos Castro. Sí, ¿cómo que no? En ese equipo también estaba Andrés Núñez, que después fue al Saprissa. A Saprissa. Hermidio Barrantes, El Ogro, Marvin Solórzano, bueno, Eddie Arias, Pablo Gavas. Javier Delgado, le mando un saludo al sheriff, Víctor Badilla, y el gran Namán González, qué jugador increíble. El hondureño, sí. El hondureño, claro, claro. Y Gustavo Martínez también, ¿verdad? Claro, llegamos junto con Gustavo Martínez y que él se fue al Saprissa y yo me fui al Bucaramanga, a Colombia, después de ahí. ¿Y cómo le fue en Colombia, Claudio Mendoza? Y estuve un año en el Bucaramanga, la verdad que me quería quedar, pero el contrato se había vencido y era una plata que me quedaron debiendo y bueno, como todo, ¿no? Esto es trabajo, el fútbol es un deporte, pero no deja de ser nuestro trabajo, así que, bueno, me fui para Bolivia, Real Potosí, y después regresé para Costa Rica, que ahí terminé de jugar, ¿no? El profe José Matera, le mando un abrazo a toda su familia, fue el que me llevó de nuevo para Costa Rica. Sí, uno de los padres futbolísticos que tuve es José Matera Teglia, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Claudio, y después de las vivencias futbolísticas suyas, Claudio Mendoza, aquí en Al Pie del Deporte, ¿con qué tipo de entrenador se queda? ¿Cuál es el entrenador ideal, si se puede hablar de esa manera? Y yo lo tuve en ligas menores a José Néstor Peckerman, lo tuve 4 años.
Él me marcó mucho como persona y como jugador. Y después han pasado técnicos que no me dejaron nada y técnicos que me dejaron muchísimo. Y me quedo con los dos, ¿no? Porque de los dos aprendí. Pero bueno, te nombro a José y ahí en Costa Rica te lo nombro a Matera, ¿no? A José Matera. Matera, que no pudo ser campeón de primera división en Costa Rica, ahora incluso estuvo con el Deportivo Saprissa. ¿Qué fue lo que le marcó Pekerman? ¿Dónde está el toque de José Pekerman cuando usted lo tuvo de técnico? El amor por la pelota. Él nos hablaba mucho del amor hacia la pelota y nunca lo escuché gritar. Su voz era siempre así tenue, pero hablaba poco y lo que te decía era un montón. Y en ese momento donde uno es esponja y sabía, porque yo tuve la suerte de saber interpretar lo que él quería de nosotros, dije, wow, con los años él me deja libre, él me echa de Argentinos Juniors. Y pasaron más de 40 años y todavía tengo ganas de agradecerle porque me ha formado como ser humano. No me lo pude cruzar, tengo muchas ganas de cruzármelo y de decirle gracias, porque a pesar de haberme dicho que no me tenía en cuenta, ya en edad de quinta, te estoy hablando de 17 años, después no lo vi más, mi vida fue para otro lado y él para otra, pero si me lo cruzaría le daría las gracias, ¿no? Por lo que hizo, no solo como deportista, sino como ser humano. Me ha marcado mucho, José. Me imagino aspectos de respeto, de interrelación con los compañeros, ese tipo de acciones. Sí, él nos marcaba mucho el saludo al utilero, esa gente que es protagonista y no se ve, claro. Porque en el fútbol ven a los jugadores, pero atrás del futbolista está la señora que cocina, el utilero que te acomoda la ropa, el señor que corta el pasto para que la cancha esté linda, para que nosotros entrenemos. Hay toda una operativa que no le llega esa fama impostora que nos llega a nosotros, ¿no? Y él nos marcaba mucho eso. No se olviden de saludar a esa gente que es igual a ustedes. Nos hacía terrenales. Lo bajaba. Aquí hablando con Claudio Mendoza, amigos, desde su hotel Los Acantilados en Mar del Plata, en Argentina. Tenemos a las 6:46 en Al Pie del Deporte y everaldorera.com. Momento de contactar también aquí a Manrique Marín en actual 107.1, la FM grande de Costa Rica. Para Alex Salazar, que pregunta, mi amigo Alex, uno con tantos episodios, yo lo que le puedo decir es que normalmente lo hemos dicho en clubes y selección, y no me voy a apartar de ese concepto, que entre, ¿verdad? Que tenga su oportunidad, que de parte de nosotros nadie va a mortificar, que lo veamos trabajar a Fernando Batista y que tenga el toque, ¿verdad? Que tenga el clic que tanto necesita este fútbol. Sí me agrada saber que es un tipo que conoce la parte formativa, que si bien no va a ser su responsabilidad, pero Costa Rica necesita mucho. Un país que ha tenido tanto talento con sus jugadores lo ha perdido, y eso se puede rescatar, pues lógicamente dando indicaciones y trabajando con la gente en la federación y en el resto del fútbol, ¿verdad? Porque no solo en la federación, sino el resto del fútbol, de lo que se tiene que hacer, como ahora que hablaba Claudio de Pekerman, hacerse amigo de la pelota, tratarla bien, cuidarla, no temerle, ser cómplice de ella, hacer cosas en la cancha que marquen diferencia. Y aquí, por ejemplo, hablando de todo eso, Claudio, usted tiene a José Pablo, que si lo ve jugar, yo estoy seguro que usted le va a decir, quedémonos jugando un buen rato, porque tiene muy buena técnica. Algo hacemos, bueno. Claudio, algo le hacemos al balón ahí. Bueno, José, mientras uno lo quiera, que es importante, las cosas salen, ¿viste? Porque ellos sufren cuando le pegás para arriba, ¿no? Así que, bueno, bienvenido. Y Everaldo, con lo que decía este oyente, es muy importante, yo creo que es clave el trabajo formativo de ligas menores, de clubes de segunda y primera división, formar formadores. Yo sé que es un proceso y no estamos para tan largo porque queremos que la sección
juegue bien y gane, pero la palabra proceso, la vuelvo a repetir, que también a mí me molesta, la vamos a tener que aprender a querer si queremos una selección a futuro que juegue bien y que nos haga disfrutar del buen fútbol, porque Costa Rica sabemos todos que buen pie, qué calidad y qué técnica tiene, pero bueno, yo no sé si es que, y no digo que no haya formadores, porque sí hay, pero yo creo que tenemos que hacer como un replanteo en ese aspecto. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, completamente. De hecho, Claudio, tenemos un gran problema aquí con ese tema. Y los técnicos tienen una regla sub-21 que es muy criticada, pero que si no está, pocos ponen jugadores. Yo creo que llegamos a un cortoplacismo, el torneo corto a veces hace que los técnicos tengan día y más premura, ¿verdad? Por ganar, por ser campeones, y eso ha mermado un poco, pero sí hemos tenido esa falencia en cuanto, creo yo, además de formadores, también no hay políticas de clubes para llevar esos procesos, que ahora que tocamos lo del Bocha Batista, nosotros leyendo, a pesar de que Argentina perdió ese gran protagonismo con Peckerman, lo que él hizo en Argentina con la sub-20, la 23, en ese proceso olímpico, es bien valorado, lo de Fernando Batista. Sí, mirá, viene de la misma escuela. Incluso Scaloni, Lionel, con Aimar y todos los que están ahí, también viene de la misma escuela. Se dio cuenta Argentina que habíamos perdido la nuestra, ¿entendés? Y la nuestra es esto, lo que inculcó Peckerman, estuvo Menotti, el maestro Menotti también, y Bocha va por ese lado. Ojalá que le den tiempo para el trabajo, ojalá que le vaya bien, porque también el fútbol de resultados, sabemos todos que si no hay resultados, sabemos cómo es, ojalá que lo acompañen los resultados, y yo creo que Batista va a hacer hincapié en esto de cómo se trabajan los clubes, cómo trabajan a nivel infantos juveniles. Yo creo que va por ahí el tema de Batista. Ojalá no me equivoque. Claudio, ahora que hablamos aquí, una pregunta que en el fútbol durante mucho tiempo yo fui seguidor del gráfico y lo miraba, los que eran pro Menotti y pro Bilardo. Menotti le dejó a uno grandes enseñanzas, me encantaba su manera, su inteligencia, ¿verdad? Cómo la desbordaba, la conceptualizaba en sus grandes entrevistas. Y Bilardo, un pragmático, pero también Bilardo, un tipo noble, porque nosotros lo vivimos, por ejemplo, cuando él en mundiales iba de comentarista, nos poníamos a jugar con una pelotita, los de Costa Rica en los centros de prensa, y le tirábamos la bola y él venía y compartía. Y mediante la amistad que genera el movimiento de una pelota, le decíamos que si nos daba una entrevista, y él nos daba entrevistas, igual que nos lo dio Menotti. Y Menotti me pareció un tipo de un nivel altísimo, ¿verdad? Pero me gustaría usted escucharlo. Aquí Fernando Guillén dice que si le tocó jugar contra Fernando Sosa, el uruguayo, compartió con él un gran amigo, que Dios goce, Fernando Sosa. Bueno, la pregunta sobre Menotti, bueno, yo estoy más identificado con César, ¿no? Por su filosofía de trabajo y de cómo vivenciaba el fútbol. Bilardo era otra cosa, pero en esa otra cosa, Bilardo nos sacó campeón del mundo. Así que muy errado no estaba. Entonces yo también necesito que él tenga mis respetos, porque fue un seleccionador que nos ha sacado campeones. Pero bueno, tenía una selección y tenía al Diego, ¿no? Que no deja de ser un dato menor en su mejor momento. Pero si me das a elegir, me quedo con la escuela de Menotti, ¿no? Que es ¿qué voy a decir de Menotti? Ya todos lo conocemos. Y con respecto al oyente que me pregunta sobre Sosa, no, yo lo tuve de técnico en estos partidos que se hacían, porque él ya se había retirado cuando yo llegué a Costa Rica. Estos partidos se hacían extranjeros contra nacionales en el Estadio Nacional. Y ahí lo conozco a Fernando y me dice, yo jugaba por ahí de volante o delantero y me decía, vos no, hoy vas a jugar de 3, Claudio, porque no tengo demasiados volantes muy buenos y vos no sos tan bueno como dicen.
Así que vas a jugar de 3 y ahí debuté como número 3 con Fernando, el uruguayo, claro. Tremendo jugador. Y cumplió de 3. No, me pasaban como alambre caído porque iba muy bien para arriba, pero no marcaba. Entonces, no la pasé bien, pero era un partido, creo que a beneficio o algo así para que la gente se divirtiera. En el viejo Estadio Nacional, ¿no? Cuando usted dice de 3, lo puso de lateral izquierdo. Exactamente, lateral izquierdo. Sí, Lateral porque izquierdo. el 2, el lateral derecho, que son los números que ustedes manejan, ¿verdad? Claro, exactamente. Los centrales 4 y 6. Así es, está medio cambiado, ha cambiado todo, hasta los números. Todo ha cambiado. Sí. Impresionante. Qué interesante aquí con Claudio Mendoza esta conversación y sus historias y todo lo que ha vivido. Ahí está en Mar del Plata, Hotel Los Acantilados. ¿Y qué tal para el vino, mi estimado Claudio? ¿Toma vino? ¿Recomienda vinos? Sí. En un país que se distingue por la alta calidad de sus vinos. Sí, sabes que no soy de tomar, pero obviamente cuando hay algún asado, que acá en Argentina es muy común hacerte un asadito, siempre un vino tinto es importante tener en la mesa. Sí, si me das a elegir, elijo un vino para compartir nuestra famosa carne, el famoso asado argentino. O empanadas argentinas, que también son muy ricas. Siempre acompañado de un buen vino tinto, así que si vienen de visita a la Argentina, yo les preparo unas buenas empanadas como las hacía mi mamá. Qué bueno. ¿Y de la comida de Costa Rica le quedó algún recuerdo o algo que extraña o no? Sí, todo. Primero la salsa Lizano. Oh, El rice and beans en limón. el limón. Los gallos pintos a las mañanas. Los frijoles molidos. El olor a Costa Rica, porque hay un olor que tiene Costa Rica que es muy particular y capaz que ustedes como viven allá no se dan cuenta, pero el olor a Costa Rica es algo que me quedó para siempre, ¿no? Siempre digo que mi vuelta para Costa Rica no la podía hacer si tengo que pensar que me saco un pasaje para volverme de nuevo. Yo el día que regrese es para quedarme. Así que ese olor de Costa Rica lo voy a extrañar hasta que esté ahí. Y se va para Playa Santa Teresa, donde centenares de argentinos han hecho su tierra. Me imagino que lo sabía o no. Sé que hay mucha gente en Santa Teresa, pero yo elijo Santa Bárbara, porque es el lugar donde me enamoré. Me enamoré de Santa Bárbara. Mi hijo está en Jicaral, está jugando allí en el alto rendimiento. No conozco Jicaral, es uno de los pocos lugares que no conozco, pero si iría, me iría a verlo, lo saludo y me iría a Santa Bárbara. Claudio, muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente de cómo le va a ir a Fernando Batista, el Bocha Batista en Costa Rica. Un gran gusto. Y ya saben, busquen el Hotel Los Acantilados Mar del Plata. Ahí tiene un anfitrión que ama Costa Rica, Claudio Mendoza. El problema, Claudio, es que no va a poder darle hospedaje a todo de gratis, ¿verdad? Porque le va a llegar demasiada gente. Amigo, un gran gusto y que la pase bien. Bueno, sí. Ahí redoblo la apuesta y digo que sí, que vengan, que no hay problema si el número es grande. Un abrazo, un gusto, don Everaldo, sé su trayectoria, sé la clase de periodista que es un placer para mí estar en su programa y bueno, a todos los oyentes ahí un abrazo enorme de acá desde la Argentina. Que la pase bien, amigo, que Dios lo bendiga y lo acompañe. 8:30.